It is precisely because citizens and civil society can be so powerful that more and more governments are doing everything in their power to silence them. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. From Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. Venezuela está experimentando la peor crisis económica de su historia. El caos político y social envuelve la que una vez fue una de las sociedades más prósperas de América Latina. Se estima que 3 millones han huido del país, casi el 10% de la población venezolana. De los que se quedan, casi el 90% vive en la pobreza. A pesar de la grave escasez de medicamentos y alimentos, Maduro ha negado muchas veces que incluso existe una crisis humanitaria. Toda la campaña que se ha hecho de migración en Venezuela se ha exagerado. Venezuela es un país receptor de migrantes. Yo les digo que ustedes han montado un estereotipo en la BBC de Londres, en los medios estadounidenses también, de una Venezuela que no existe. Cientos de miles están protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro y la respuesta militar ha causado cientos de muertes. Los Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a los funcionarios venezolanos, incluyendo la congelación de sus activos y la cancelación de visas. Los Estados Unidos impusieron recientemente sanciones al petróleo de Venezuela, bloqueando $18.000 millones en transacciones petroleras. Maduro no parece dar marcha atrás. Hace pocos años, Venezuela era aclamada por muchos como el ejemplo típico del éxito del socialismo democrático. The president of Venezuela is leading the struggle to build that socialism here in our 21st century. Pero ahora el gobierno es ampliamente criticado como régimen totalitario y de dictadura, y la legitimidad del presidente Maduro como presidente está en tela de juicio. Maduro fue nombrado presidente después de que Hugo Chávez muriera en el 2013, pero cuando Maduro fue reelegido en el 2018, su elección fue considerada un fraude, porque no cumplió con los estándares internacionales de libertad y equidad. Esto comenzó en el 2015, 2 años antes de su reelección, cuando la oposición obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso venezolano. Maduro respondió creando una legislatura separada. Los partidarios del régimen ganaron 545 puestos en la nueva asamblea y se dieron a sí mismos el poder de volver a escribir la Constitución de la nación y despedir a los funcionarios estatales disidentes, despojando a la legislatura original de sus poderes. Maduro facilitó el silenciar a los críticos al exiliar y arrestar a los miembros del partido de la oposición. Estas acciones hicieron que la popularidad de Maduro disminuyera durante la crisis económica y su índice de aprobación disminuyó al 20%. Sin embargo, con los líderes de la oposición más populares excluidos de las elecciones, no importaba. 8 meses después de su reelección, la presidencia de Maduro fue desafiada. El presidente de la oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró el 23 de enero que era presidente interino. Cuando Guaidó comenzó a emprender a los militares venezolanos para ser reconocido y no a Maduro como líder legítimo, fue arrestado por la policía gubernamental. Su presidencia intermedia recibió un amplio apoyo internacional, incluido Estados Unidos, la mayor parte de la Unión Europea y la mayoría de los vecinos de Venezuela en América del Sur. Trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela. But you also need the army to be involved. That's what Juan Guaidó has been asking for all day, for the army to back him, and so far, we're not sure if that's going to happen. Conozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. A mis compañeros de armas, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. A pesar de las críticas de una victoria electoral ilegítima, hay muchos países que siguen reconociendo a Maduro como el presidente actual.
Además, el ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas de Venezuela no reconocen a Juan Guaidó como presidente. A pesar de la resistencia militar, Guaidó impulsó elecciones democráticas y ayuda internacional. Maduro respondió creando bloqueos en la frontera para evitar que la ayuda humanitaria llegara en medio de estas tensiones. Es posible que los enfrentamientos entre los manifestantes y los militares se vuelvan cada vez más violentos. Pero, ¿cómo pasó Venezuela de la riqueza a los harapos en pocos años? ¿Y cómo la nación terminó acusada de ser una dictadura? Responder estas preguntas requiere un entendimiento del giro político hacia la regla totalitaria desde que Hugo Chávez comenzó su presidencia en 1999. Los movimientos políticos por el gobierno venezolano en las últimas 2 décadas forman una mezcla complicada de reformas socialistas para los pobres, como también un crecimiento de la nacionalización del comercio doméstico. Venezuela es una de las 14 naciones de OPEP y en cierto momento produjo más del 10% del petróleo crudo del mundo, pero muchos en el país sintieron que nunca vieron los beneficios de una economía petrolera en auge. Uno de los objetivos principales de Chávez fue utilizar PDVSA, la compañía petrolera estatal más grande, para establecer programas socialistas que usarían el dinero de la compañía petrolera para ayudar a los pobres. Al principio, los programas se mostraron prometedores debido a los altos precios récord del petróleo en Venezuela. Alrededor del 98% de los beneficios de exportación fueron de los ingresos del petróleo. Entonces, la reducción de los niveles de pobreza en Venezuela fueron dependientes en gran parte a la subida de los precios globales del petróleo. Pero no todos estaban satisfechos con los intentos de Chávez de nacionalizar a futuro las empresas del país. Los ejecutivos petroleros y los trabajadores de PDVSA desafiaron los motivos de Chávez para politizar la empresa y decidieron hacer huelga. Chávez despidió a 19.000 empleados, cerca de la mitad del personal de PDVSA, y los bloqueó de cualquier otro futuro empleo en el sector petrolero. La gran pérdida de trabajadores especializados causó una disminución más profunda en la producción de petróleo. Chávez no preparó a Venezuela para un futuro económico próspero, ya que gastó tanto de la producción de petróleo en programas de bienestar que falló en reinvertir de vuelta en las mismas empresas petroleras. La nacionalización de empresas comenzó a afectar la producción doméstica. Cuando Chávez llegó al poder, habían más de 800.000 empresas privadas. Hoy solo quedan 230.000. En el 2004, el gobierno de Chávez abandonó su compromiso a la independencia judicial. La Asamblea lanzó la toma de control sobre la Corte Suprema, promulgando una nueva ley, expandiendo la Corte de 20 a 22 miembros. Esto hizo posible que Chávez y sus simpatizantes llenaran y eliminaran la Corte Suprema. La toma de control política sobre la Corte Suprema eficazmente neutralizó a la rama judicial como rama independiente del gobierno. Chávez reprimió los derechos civiles, estableciendo precedentes que gradualmente restringieron la libertad de expresión en Venezuela. Él aprobó una serie de leyes que incluyeron restricciones drásticas sobre la libertad de expresión. Chávez también silenció a los críticos, rehusándose a renovar permisos de transmisión para las estaciones principales en Venezuela. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra la independencia nacional. Venezuela se respeta. Los gastos de Chávez endeudaron profundamente a la nación y las reservas nacionales comenzaron a disminuir. Venezuela estaba al borde de una maldición de los recursos. Al no diversificarse en nuevas industrias y reinvertir en petróleo, los nuevos programas de bienestar social podrían colapsar, y eso es exactamente lo que sucedió. En el 2014, los precios del petróleo cayeron globalmente y el gasto gubernamental se volvió insostenible. Las importaciones del país disminuyeron dramáticamente. Los gastos del gobierno recortaron el presupuesto para mantener los campos nacionales de petróleo.
La producción de petróleo en Venezuela alcanzó una baja no vista en 3 décadas, de 1.5 millones de barriles por día. Maduro no pudo con los gastos de las importaciones, así que comenzó a imprimir dinero. Esto causó niveles altísimos de hiperinflación por toda Venezuela. Maduro también restringió el acceso a monedas extranjeras. La mayoría de venezolanos estaban intercambiando bolívares por dólares estadounidenses en el mercado negro, a tarifas extremadamente altas, ya que fueron expulsadas de las tarifas de cambio oficiales, a las cuales a menudo solo los militares de la élite y funcionarios del gobierno tenían acceso. La falta de importaciones, combinada con una economía local deficiente, resultó en escasez en los supermercados, dejando a menudo los estantes completamente vacíos. El sistema de salud estaba en ruinas. En cierto momento, el 70% de los bancos de sangre no tenían ningún acceso a sangre disponible para usar. A pesar de esto, Maduro rechazó oportunidades de la comunidad internacional para recibir ayuda humanitaria. Sus esfuerzos para restaurar confianza en la moneda venezolana fracasaron, quitando 5 ceros del bolívar y dándole el nuevo nombre de Bolívar Soberano. Esto no solucionó la causa principal de la inflación, fue solo un ajuste superficial sobre el problema. La crisis fue tan perjudicial que el índice de homicidios y asesinatos es ahora uno de los más altos en el mundo. Maduro continuó reprimiendo la libertad de expresión. Venezuela vio cerrar más de 70 periódicos, canales de televisión y estaciones de radio, mientras que los ataques y arrestos de periodistas continuaron aumentando. I conducted an interview with Nicolás Maduro. I showed him a video that I personally took of 3 kids behind a trash truck looking for food. He didn't want to continue the interview. He tried to close my iPad where I showed him the video, and they confiscated all our cameras, 4 cameras. After 2 hours of being detained, they allow us to leave the presidential palace. I think we'll never have that interview again. They don't want the world to see what we did. Venezuela ahora está desesperada en fortalecer y diversificar sus industrias domésticas. ¿Cómo puede suceder esto con los controles de precios, las altas tasas de inflación, la epidemia de migración y la toma del poder de las empresas privadas por parte del gobierno? Bajo el liderazgo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de los derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, censurar y castigar a sus críticos. La escasez de suministros médicos y de alimentos se ha intensificado y las débiles respuestas de los gobiernos han socavado el acceso de los venezolanos a los alimentos y la atención médica. Lo que está claro es que no hay una solución inmediata para una crisis política y económica tan profunda. Quizás el progreso a soluciones de largo plazo vendrá a través de la renuncia del poder de Maduro y la restauración de la democracia.